Muy bien, muy buenas noches, hermanos. Bueno, hoy día hemos pasado un día muy lindo, muy especial. Hemos ido a María, bueno, la estatua, ¿no? Y hemos ido caminando, hemos caminado más o menos la mitad, pero cuando llegas la edad de Jason y yo, entonces hasta ahí nomás, y lo demás fuimos en teleférico. Y es chistoso, ¿no? Es interesante. Antes conversábamos de otras cosas, o quizás de ministerio, deportes, y ahora más que todo hablamos de dolores, comparamos dolores o lesiones, o le dije, no te preocupes, algún día cuando yo te voy a empujar tu silla de ruedas y vamos a estar bien, no hay ningún problema. Pero así es la vida a veces, pero hemos disfrutado mucho y de verdad contento de poder estar con ustedes esta noche aquí y verles a ustedes aquí para poder reunirnos y hablar de este tema. En realidad, el más importante de la vida, que es alcanzar al mundo con el Evangelio, ¿no? El trabajo que nosotros tenemos. Y si quieren ir abriendo sus Biblias al libro de Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Y estamos viendo la importancia de andar y tomar pasos por fe, ¿no? Y de eso se trata, especialmente cuando hablamos de alcanzar el mundo en nuestra generación. La única forma de poder hacerlo es andar por fe y tomar pasos de fe. Y entonces, como anoche hemos visto algunas cosas quizás que nos falta para poder, que termina estorbando nuestro paso de fe, nuestro andar por fe. Anoche hemos visto que a veces hay una falta de... ¿Alguien recuerda? Algunos estaban escuchando, algunos nomás. Falta de sensibilidad. A veces nos falta sensibilidad. Debemos orar que Dios siempre nos ayuda a cuidar esta parte de nuestra vida, de ser sensible a la palabra de Dios y las cosas de Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas. Esta noche vamos a hablar de a veces algo que puede estorbar nuestro andar por fe, nuestro paso de fe. Es una falta de prioridades. Una falta de tener en orden nuestras prioridades en nuestra vida. Aquí en Mateo capítulo 6 vamos a estar viendo un poco de eso. ¿Por qué? Porque es importante, porque nuestras prioridades van a determinar muchas veces cuál es la dirección de nuestra vida, dónde ponemos más importancia, más énfasis en nuestra vida. Y eso puede afectar si estamos tomando el paso por fe o si estamos ocupados quizás en otras cosas que terminan siendo más importantes en nuestra vida. Y es interesante, ¿no? Muchos quizás han escuchado de David Livingstone. Obviamente David Livingstone pasó mucho tiempo en África, pero cuando él murió, sabemos que su cuerpo fue traído a Inglaterra o llevado a Inglaterra, donde fue sepultado, pero su corazón fue sepultado en África, afuera de una aldea, cerca de un árbol, dicen. Y es interesante, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué? Aunque su cuerpo esté en Inglaterra, su corazón siempre estaba en África. Su corazón siempre anhelaba, deseaba, su pasión era África. Y era lo más importante quizás para él. Y eso se mostraba, algo simbólico para mostrar dónde estaba en realidad su corazón. La pregunta para nosotros es si se enterraría nuestro corazón simbólicamente dónde o en qué era lo más importante para nosotros, dónde lo enterrarían. ¿Dónde estaría nuestro corazón en este momento, mostrando a través de nuestra vida qué era lo más importante? ¿Cuál era el anhelo y deseo más importante? ¿Cuál era el enfoque de nuestro corazón? Y ahí es donde quizás podríamos ver cuál sería la prioridad en nuestras vidas. Entonces tenemos que cuidar mucho esta parte, porque a veces por falta de prioridad no tomamos el siguiente paso de fe en nuestras vidas. Entonces aquí en Mateo capítulo 6 vamos a ver justo este tema y habla de eso, la importancia y quizás cómo podemos equivocarnos en las prioridades en nuestra vida. La primera cosa que vemos aquí en el versículo 19 es que a veces tenemos un punto de vista equivocado.
a veces llegamos a tener un punto de vista equivocado, un enfoque equivocado en nuestras vidas. Y aquí estamos hablando un poco quizás sobre el materialismo, porque yo creo que honestamente el materialismo es una de las herramientas más fuertes de Satanás en contra de la iglesia, en contra de la obra, en contra de tomar un paso de fe. Y obviamente nosotros no estamos hablando de que está mal tener cosas, está mal querer progresar en la vida. En realidad de eso no se trata. No estamos hablando de que como pastores o como cristianos tenemos que vivir en pobreza. No es tanto eso. Pero estamos hablando de qué es lo más importante para nosotros. Ahora, si las cosas materiales llegan a ser más importantes para nosotros que las cosas de Dios, sí. Ahí sí hay un problema y eso se trata de prioridades. Entonces, ¿cómo es que tenemos un punto de vista equivocado? Cuando vemos estas cosas, primeramente llegamos a entender debemos entender que estas cosas no duran. La primera cosa es entender que si es el problema del materialismo, esas cosas no duran. El versículo 19 de Mateo capítulo 6 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla o las cosas del cielo. Entonces, aquí nos explica cuál es el problema con el enfoque equivocado, el punto de vista equivocado. ¿Cuál es? Que esas cosas son temporales. Por eso lo que nos dice, no hagáis, no debemos de hacer nuestros tesoros en la tierra. ¿Por qué? La polilla y el orín corrompen, en donde ladrones minan y hurtan. Yo les digo, sabemos que las cosas aquí en este mundo no son cosas malas, pero si esa es la prioridad, no es una buena prioridad. ¿Por qué? Esas cosas no duran. Porque están aquí un momento y luego se van. ¿Cuántas veces han comprado algo nuevo, quizás un teléfono o algo así, y se cae? O, como dice la Biblia, un ladrón viene y ¿dónde está mi teléfono? Uy, y duele mucho, ¿no? Y entonces, entre más importancia ponemos en esas cosas, de verdad, más duele. Pero la cosa es que están aquí un momento y se van. O si no, compramos algo y como siempre, el año después sale algo mucho mejor. Y estamos, quisiera tener el nuevo. Y el año siguiente también quisiera tener el nuevo. ¿Por qué? Esas cosas no duran. Y al final de cuentas, sabemos que todo lo que acumulamos aquí en este mundo, no podemos llevar con nosotros. No podemos llevar con nosotros, y por eso no nos conviene enfocar o poner la prioridad en las cosas aquí. Claro, son cosas importantes, pero si es la prioridad, no es muy inteligente, no es muy sabio, porque esas cosas no duran, como dice aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos hacer nuestros tesoros en el cielo, donde nada lo puede afectar, ni la polilla, ni el orín, donde ladrones no minan ni hurtan. Y el problema viene a veces nos engañamos pensando, no hay problema, no, yo puedo manejar todo eso. Pero aquí la Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Yo nunca entendí este versículo por mucho tiempo. Yo pensé que donde estaba nuestro corazón, ahí estaría nuestro tesoro. Pero aquí nos dice, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que donde podemos determinar qué es lo más importante para nosotros, y ahí es donde vamos a poner más énfasis en nuestra vida. Si las cosas de Dios son más importantes, ahí es donde va a estar nuestro corazón. Ahí es donde vamos a poner más énfasis, más prioridad en nuestras vidas. Entonces les digo, si tenemos que entender esta importancia de la prioridad, y si ponemos la prioridad en las cosas de este mundo, las cosas materiales, no es muy sabio. ¿Por qué? Esas cosas no duran. No duran, pero no solo eso, también se esclavizan. Se esclavizan. Miren lo que dice, empezando en el versículo 22. Es un pasaje un poco, yo tampoco entendía mucho eso antes. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces aquí el ojo es sinónimo con el corazón. No, nos habla del corazón, y muchos dicen, pero las cosas no me afectan. No me afectan a mí, puedo tener cosas y estoy bien.
Pero lo que tenemos que tener cuidado es que donde está nuestra prioridad, si esas cosas es la prioridad, lo que anhela nuestro corazón no solo afecta en eso, pero afectará cada parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no solo es una sola cosa, es algo que esclaviza muchas veces, afectará a todo. Y eso es lo que nos dice, porque si nuestro cuerpo, si nuestro ojo es maligno, entonces también afectará a todo. Pero si nuestro cuerpo, ojo, es bueno, afectará también en nuestro cuerpo, estará lleno de luz. Luz y bendición y algo para iluminar en nuestras vidas, para saber dónde andar y cómo andar en nuestras vidas. Pero si hay tinieblas, va a afectar a lo demás de nuestra vida. No solo una sola cosa, porque como hemos dicho, y este deseo se termina nunca satisfecho, porque queremos una cosa, luego queremos otra cosa. ¿Cuántas veces han escuchado decir a alguien, si tan solo podría tener un poco más, estaría feliz? Y cuando tienen un poco más, quieren un poco más. Y no están felices. ¿Por qué? Nunca satisface. Nunca es suficiente. Y si es la prioridad y lo más importante en nuestras vidas, solo nos va a seguir llevando y alejándonos más y más de las cosas de Dios. Y termina nuestra vida en tinieblas. Termina nuestra vida así, y ahí es donde podemos encontrar no mucha bendición, pero también mucho dolor. ¿Cuántos de ustedes en la noche a veces se levantan para ir al baño, ir a un lugar y es oscuro, ¿no? Y estás caminando en la oscuridad y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Chocas el dedo con algo, ¿no? Un mueble, algo así. Es uno de los dolores más fuertes y feos de la vida. Y estás como, ¡ay! ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque cuando no hay luz, te estás exponiendo a mucho dolor y muchos problemas y tropiezos en la vida. Y es lo mismo en la vida espiritual. Cuando entre más lleno está nuestra vida de tinieblas, más tropiezos, más dolores, más problemas va a haber en nuestras vidas. Y la cosa es que va de mal en peor. Y el problema viene cuando las personas, como dije, piensan, no hay problema, puedo manejar las dos cosas. Puedo enfocar en las cosas materiales y del mundo, y también puedo enfocar en las cosas de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 24, él aclara eso. Él dice, ¿cuántos? Ninguno. Interesante. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. La Biblia dice ninguno. No es posible. Aunque pensamos, yo puedo, estoy bien, solo quiero enfocar un poco en eso y después. Yo les digo, cuando empezamos nuestro ministerio, siempre hablábamos de servir a Dios, de entregar nuestras vidas a Dios, de estar involucrado en la iglesia, trabajando. Y había varias personas que venían a veces después del mensaje o del culto y me decían, pastor, Dios ha tocado mi corazón, yo quiero involucrarme en la iglesia, pero tengo algunas cosas que tengo que poner en orden, estoy trabajando y tengo que pagar algunas cuentas, tengo que arreglar algunas cosas, y después de esto te prometo que voy a dedicarme 100% a Dios. Y de varias personas que me han prometido eso, ¿cuántos creen ustedes que están sirviendo 100% a Dios hoy en día? Ninguno. Y puedo dar nombres, aunque no les conocerían, ¿no? Pero puedo dar nombres. ¿Por qué? Ellos decían, algún día, en algún momento, solo tengo que enfocar en eso primero y después voy a servir a Dios. Y muy rara vez termina así, porque esas cosas no duran, no nos satisfacen, pero nos esclavizan y nos llevan más y más y más, nos atan muchas veces y terminamos totalmente enredados y atados, y después es casi imposible volver y hacer lo que Dios quiere con nuestras vidas y para nuestras vidas. Entonces, si no tenemos en orden nuestras prioridades, siempre va a afectar nuestro paso de fe. ¿Por qué? Porque vamos a enfocar más y más en esto y menos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y cada vez nos va a alejar más y alejar más y alejar más, y nos va a amarrar y enredar y atar más en nuestras vidas para que no podemos tomar el paso mismo de la fe. Entonces, primeramente, tenemos que entender o cuidar de no tener un punto de vista equivocado. La segunda cosa es una preocupación no válida. Una preocupación no válida. Entonces, ¿por qué? Porque quizás una de las
otras cosas, herramientas más fuertes de Satanás que utiliza en contra de la iglesia, en contra de nuestras vidas, es la preocupación. La preocupación. ¿Por qué? Muchos empiezan a hacer preguntas como, pero ¿qué de mi futuro? ¿Qué de mi vida? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué de mi familia? ¿Qué de muchas de esas cosas? Y a veces son preocupaciones válidas de cierta forma, pero tenemos que cuidar de no dejar que eso lleve a tener la prioridad de nuestras vidas. Porque algunos dicen, primero tengo que asegurar mi vida y después voy a dedicarme a Dios. Y yo les digo, no sé cómo es acá, pero en Bolivia, una de las cosas que vemos más, aún en las iglesias, en otras iglesias, es que ni hablan de eso, ni enfocan en servir a Dios, más bien ellos enseñan. Primeramente tienes que asegurar tu vida, tu carrera, tu ingreso, todas esas cosas. Y cuando ya has estudiado, ya has terminado todo, recién puedes prepararte y puedes servir a Dios. Eso es lo que enseñan en sus iglesias. Pero conozco mucho de ellos y muchas de las situaciones, y muy pocos de ellos cuando terminan estudiando, preparando, arreglando todo en su vida, muy rara vez terminan después sirviendo a Dios en el ministerio. Aunque ellos han tenido un deseo y Dios quizás les ha llamado para servirle en el ministerio, ellos ya se enfocan en esas otras cosas. Pero a veces son preocupaciones quizás genuinas, pero si no tenemos cuidado puede estorbar el paso de fe en nuestras vidas. Y eso es lo que nos muestra aquí en los versículos que siguen. En el versículo 25 vemos ahí, primeramente, tenemos que entender para batallar en contra de las preocupaciones, tenemos que entender, número uno, que somos importantes. Somos importantes delante de nuestro Dios. Aquí dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer y que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, vemos que nuestras preocupaciones quizás no deben ser sobre las mismas cosas. ¿Por qué? Aquí nos da dos ejemplos, dos ilustraciones para mostrar este hecho de que no debemos de afanarnos, ¿no? No debemos de preocuparnos, no debe ser como lo que nos consume. Y nos da dos ejemplos. Primeramente nos da el ejemplo de los aves. Porque dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, es interesante, vemos a muchos pajaritos, muchos loritos, muchas cosas allá afuera, pero en realidad, ¿de qué viven? ¿No? Tienen trabajos de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después están en casa, ¿no? No, normalmente no. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen que comer. ¿Quién les cuide? Y ese es nuestro Dios. Y es interesante porque podemos ver que hay tantos animales, tantas cosas, y aún en otros lugares como lugares trópicos hay aún mucho más animales, pero ellos viven ahí tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios es quien les cuida. Y miren lo que dice la última parte del versículo 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Delante de Dios, bueno, a algunos no les gusta eso, pero somos mucho más importantes que cualquier otro animal, cualquier ave, cualquier otra cosa. Y si Dios les cuida a ellos de esta forma, que no tienen que preocuparse, que no trabajan, no están ahí sembrando y después cosechando y haciendo, no, Dios les cuida. Y si les cuida a ellos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros nos va a cuidar y proteger y proveer por nuestras necesidades? Y la segunda ilustración que nos da es sobre la misma creación. Versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, que como crecen, no trabajan ni hilan. Entonces aquí está hablando de las necesidades, quizás nuestras vidas, nuestra parte física y nuestro vestido. Ahora, eso quizás sea más importante para las mujeres que los hombres, ¿no? Porque las mujeres a veces se preocupan más por su vestimenta que los hombres. Bueno, aunque hoy en día ha cambiado mucho, ¿no? Pero la idea acá es que, y nos dice, tú te preocupas por esas cosas, pero mira la misma creación.
Mire la misma creación, porque dice, considerad los lirios del campo que como crecen, no trabajan ni hilan. Versículo 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces empieza a hablar de la creación. No sé de ustedes, a mí me gusta la creación, me gusta mucho las vistas, las cosas tan bonitas que hay hoy en día, las fotos que a veces que hay de campos llenos de flores, de colores brillantes. Y a veces el paisaje que a veces podemos ver. Estábamos llegando aquí a Santiago el día de ayer, ¿era, no? Ayer, ¿no? Entonces estábamos llegando en avión y vimos a toda la cordillera, todas las montañas, pero completamente cubiertos con nieve. ¡Wow! Era algo asombroso ver la creación de nuestro Dios. Algo tan bonito que ni siquiera en las pinturas ni en las fotos a veces puede capturar la belleza de la creación de nuestro Dios. Y la Biblia nos dice que ni Salomón, que era uno de los hombres más ricos y que tenía más cosas importantes, ni se comparaba con la misma decoración que Dios da a su creación. Pero mira lo que dice. Y él dice, versículo 30, entonces dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa. Entonces toda esta creación dice que está ahí un día y el día siguiente lo echan al horno. En otras palabras, algo tan bello y tan bonito es algo que está ahí un día y después lo queman. Lo queman así nomás. En otras palabras, algo que sobrelleva y supera la gloria de Salomón o cualquier otra cosa, es tan insignificante que lo queman de un día al otro. Y luego nos dice, si Dios se preocupa tanto por algo que parece tan insignificante como la creación, como la decoración, dice, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Y qué les llama? Hombres de poca fe. Entonces, dos ilustraciones muy importantes para mostrarnos que la creación, los animales que Dios cuida, la forma que Dios decora a su misma creación es algo a veces que no podemos ni comprender cómo una belleza puede crecer de la nada. Y eso está ahí un día y después ya ni es importante. Y si Dios se preocupa tanto por esas cosas, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué más importantes somos nosotros de que estas mismas cosas en nuestra vida? Y nos dice, debemos de confiar en Él. ¿Por qué? Somos importantes para Él. Y Él ha prometido cuidar de nosotros. Y si no, ¿qué somos? Personas, hombres de poca fe. Que no confiamos en nuestro. Llegamos a ser esas personas porque empezamos a pensar que yo tengo que preocuparme. Yo tengo que encargarme. Cuando Dios dice no te afanes por el día de hoy. No te preocupes por esas cosas. ¿Por qué? Son importantes para mí. Yo les cuidaré. Yo estoy encargado de eso. Y no solo que somos importantes, pero también somos sus hijos. Mira lo que dice el versículo 31. Dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que veremos o que vestiremos. Está como dando el resumen. Versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los que no conocen a Dios, ellos sí se preocupan. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No solo que somos importantes, pero somos sus hijos. Él es nuestro Padre Celestial. Y en el momento que más preocupamos, es solo una muestra de falta de nuestra fe. ¿Por qué? Podemos confiar en Él. Podemos poner toda nuestra fe y confianza y descansarlo sobre Él. ¿Por qué? Somos tan importantes para Él. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, muchas veces en este caso,
podemos llegar nosotros a tener un punto de vista equivocado, enfocando en las cosas temporales en vez de las cosas eternas. A veces tenemos no solo esto, pero a veces llegamos en nuestras vidas a tener una preocupación no válida, ¿no? Porque sí tenemos que hacer nuestra parte, pero Dios es quien se preocupa de eso. Dios es quien cuidará de nosotros. Y si no tenemos mucho cuidado, podemos empezar a enfocar tanto en esas preocupaciones y qué voy a hacer, qué de eso, qué pasará. Y es interesante la misma palabra. No sé si una vez han pensado en eso. ¿Qué significa la palabra preocupación? ¿No? Porque ¿qué quiere decir? Preocupado. Preocupado. En otras palabras, estamos ocupados en algo antes de que sucede. Y lo que muchas veces ni siquiera llega a suceder. Pero estamos nosotros preocupados. Ocupados en algo que debemos de dejar en las manos de nuestro Dios. Entonces, no solo vemos lo que hemos dicho, el punto de vista equivocado, pero también la preocupación no válida. Pero número 3, podemos ver la postura correcta. La postura, ¿qué debe ser la respuesta? Entonces, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre esas dos cosas? ¿Cómo podemos enfrentar, claro, las responsabilidades en la vida y sí lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Y cómo podemos encontrar el equilibrio entre eso y lo que vemos aquí en la palabra de Dios? Aquí vemos en el mismo versículo 33, algo que ya se ha mencionado esta noche. Mateo 6:33 nos muestra primeramente que la manera de Dios es mejor. La manera de Dios es mejor porque dice más. Es interesante. Nos muestra a veces la parte del error, que a veces estamos enfocados en las cosas materiales, haciendo nuestros tesoros en la tierra en vez de hacer nuestros tesoros en el cielo. A veces tenemos una preocupación no válida, estamos preocupados, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué de eso? ¿Qué de aquello? Y esas cosas equivocadas, pero nos dice más. Pero la solución, el otro lado es que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué tiene que ser primordial para nosotros? ¿Qué tiene que ser la prioridad para nuestras vidas? Dios y las cosas de Dios. Dios y su obra para nosotros. Aquí buscar primero significa que todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Porque hay gente aquí quizás de muchas etapas, muchos lugares en su vida. Entonces, pero todo lo que hacemos, si vamos a seguir eso, es siempre para la honra y la gloria de nuestro Dios. También todo lo que tenemos es de Él y es para Él. Eso es lo que tenemos que entender. En otras palabras, mi trabajo, todo lo que hago en mi trabajo, todo lo que hago en mis estudios, todo lo que hago en mi familia, todo lo que hago con mi tiempo, todo lo que hago en mi iglesia, tiene que ser primeramente para Él. Mi trabajo, claro. Mis posesiones, claro, para Él. Mi familia, para Él. Mi tiempo, para Él. Todo lo que tengo, todo lo que soy, primero es para Él. Es para Él. Y aquí nos dice que tenemos que buscar primeramente las cosas de Dios. Y eso significa que debemos de buscar primero todo lo que tenemos para Dios y para su obra. Todo mi tiempo, primero para Dios, prioridad para Dios. Todo mi dinero, toda mi familia, todos mis talentos, primero para Dios y para las cosas de Dios. Entonces, no solo que la manera de Dios es mejor, pero la manera de Dios funciona. Porque todos conocemos este versículo, pero a veces ¿cuánto pensamos en esto en el momento? ¿Cuánto aplicamos esto a nuestras vidas? Porque nos dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todas estas cosas, lo que acaba de hablar, os serán añadidas. En otras palabras, esto funciona, aunque a veces no nos parece, a veces nos preocupa, nos viene la duda, pero si yo pongo primero a Dios, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a proveer para mi familia? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Y él dice, no, hijo, no te preocupes. Buscar primeramente a mí y mis cosas, y yo me encargaré de lo demás. Yo les digo, eso es quizás algo que no pensamos, pero es mucho mejor y funciona. ¿Por qué? Yo creo que ustedes estarán de acuerdo que Dios es mucho mejor en proveer por mis necesidades que yo mismo. Dios es mucho más capaz de proveer. ¿Por qué? Él es dueño de todo.
Y todo lo que hay afuera es de Él. Y Él está en control de todo. Y Él se preocupa por nosotros. Entonces, si tan solo pongo a Dios en primer lugar y las cosas de Dios en primer lugar, Él se encargará. Yo no tengo que encargarme, no tengo que preocuparme. Le pongo a Él en primer lugar. En mi trabajo, Él es primero. Mi dinero, Él es primero. Mi tiempo, Él es primero. Mis talentos, Él es primero. El propósito de mi vida, Él es primero. Y no estoy hablando solo de quizás personas que están preparándose para el ministerio. Estoy hablando de todos. El propósito de nuestra vida es servirle a Él. Es participar en su obra. Y si tan solo podríamos llegar a entender este principio y de verdad ponerlo en práctica en nuestra vida, va a cambiar todo. ¿Por qué? Vamos a empezar a ponerle primero en todo. Y es interesante, yo me acuerdo antes de que yo me prepare para el ministerio, yo trabajaba con mi familia, como dije, yo era soldador y trabajaba con mi familia soldando, fabricando cosas de metal. Y yo me acuerdo cuando Dios empezó a obrar en mi vida y yo quería arreglar mi vida con Él primero, después quería involucrarme en la iglesia. Y era muy interesante, ¿no? Porque en mi mente no tenía ni pensamiento, ni idea de estar en el ministerio, de ser predicador, de ser misionero. ¿Por qué? Mi miedo más grande en el mundo era tener que hablar delante de las personas. Era como una fobia. Yo de verdad odiaba tener que, yo era muy tímido. Y hablar enfrente de las personas, imposible. Creo que Dios tiene un buen sentido de humor, ¿no? Aquí estoy hoy en día. Pero la cosa es que no tenía ni en mente eso. Pero mi deseo de mi corazón, lo que yo quería hacer era servir a Dios. Yo trabajaba, tenía mi trabajo con mi familia. A veces trabajábamos en algunas ocasiones especiales hasta 80, 90 horas por semana. Trabajando con mi familia ahí, soldando, trabajando duro, a veces en calor y a veces en frío. Pero eso no era la forma que sustentaba mi vida y todas las cosas, pero no era la prioridad de mi vida. Yo solo quería servir a Dios. Y cada momento que tenía, estaba ahí en la iglesia. Estaba sirviendo, estaba ayudando. Estaba ayudando en ciertos ministerios y ciertas cosas donde Dios me había dado capacidad. Y no tenía ni pensamiento del ministerio, de entregar todo a Dios y dejar todo eso para servirle a Él. Pero entendí algo. El propósito principal de mi vida es servirle a Él. Lo demás es solo lo que me ha dado para darme la oportunidad de servirle a Él. Mi trabajo, gracias a Dios, pero me ha dado el trabajo para proveer, para que podía servirle a Él en mi vida, ¿no? El dinero que me daba era para sí, pagar mis cuentas, pagar todo, pero aparte de eso lo más importante era servirle a Él. Servirle a Él con mi vida donde Él me permitía, y no solo esto, pero buscar más y más oportunidad de servirle, no menos y menos. ¿No? Mi trabajo era ahí, pero no era lo más importante. Lo más importante era la oportunidad que tenía. Y a veces mi papá, quien era mi jefe en ese tiempo, a veces él entendía eso y me decía, ¿sabes qué? Este domingo no tienes que trabajar. Yo sé que estás trabajando en la iglesia, involucrado en la iglesia. Mejor no trabajes, nosotros vamos a trabajar y tú puedes ir a la iglesia. Yo estaba feliz porque me daba otra oportunidad y buscaba más y más oportunidad para servir a Dios, para hacer más para Dios y obviamente no menos. ¿Por qué? Por la responsabilidad de las otras cosas. Yo creo que de eso se trata. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando Él es la prioridad, Él proveerá las otras cosas para que podamos hacer más para Él. Si eso es nuestra prioridad, si ese es nuestro deseo, y no estoy hablando de estar en el ministerio, no, estoy hablando de cualquier persona. Si buscamos primero a Él y las cosas de Él, Él nos va a dar aún más y más y más oportunidad para servirle. Pero si no tenemos mucho cuidado, si no tenemos bien en orden nuestras prioridades, va a siempre estorbar el paso de fe que Dios quiere que tomemos. Siempre va a estorbar a nuestras vidas y lo que Dios quiere, porque siempre requiere fe. ¿Y qué diferencia puede hacer eso en nuestras vidas? Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, va a haber personas dispuestas a trabajar aún más en su iglesia, en su ministerio, para que la iglesia pueda ser más eficaz en alcanzar el mundo con el evangelio.
Si ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, vamos a dar más a la obra de Dios y aún más a misiones para que la iglesia pueda llevar el evangelio a muchas partes donde no podía llevar antes. Si ponemos a Dios en primer lugar, va a haber personas que se entregan 100% para llevar el evangelio a otros lugares. Yo les digo, hay muchas personas aún aquí en la ciudad de Santiago, aquí en Chile y otros países aquí en Sudamérica, muchas personas que todavía no tienen la oportunidad de escuchar el evangelio. ¿Qué es lo que nos está estorbando? A veces es que no tenemos bien en orden nuestras prioridades. A veces no tenemos Dios como primero en nuestras vidas, que nos permite hacer cada vez más para Él, tanto con nuestro tiempo, tanto con nuestro dinero, tanto con nuestras vidas, para servirle a Él y hacer más cosas para Él. Porque yo les digo, hay muchas personas allá afuera que necesitan escuchar de Él. Y si nosotros no cambiamos nuestras prioridades, van a seguir esperando sin esta oportunidad de escuchar el evangelio. Yo me acuerdo después de nuestro primer turno, primeros 4 años en Bolivia, estaba acercando nuestro tiempo para volver a los estados por 1 año, y yo me acuerdo que había una familia que empezó desde el principio a asistir. Primero una familia con sus hijos, después los padres o el papá de la señora empezó a venir y aceptó a Cristo y estaba sirviendo como ujier en la iglesia, un señor mayor que antes era piloto. Yo me acuerdo que fuimos a visitarles una semana antes de viajar, solo para animarles un poco, y estábamos ahí una buena visita y después nos tocaba salir, y fui a mi auto y viene el papá, y toca la ventana, y bajo la ventana y me dijo, quiero contarte una historia antes de que te vayas. Ah, ya, le dije, está bien, perfecto. Y me dijo, cuando yo era más joven, yo era piloto. Y él me dijo, yo me acuerdo que una vez estábamos llevando carga de un lugar al otro en el avión, yo era copiloto y el otro era piloto, y entramos en una tormenta enorme, fuerte. Y dice que la tormenta y los vientos sacudían al avión, y abajo y arriba, y el piloto estaba luchando para salir de la tormenta y solo sobrevivir y mantenerlo en el aire. Y dice que llegó al punto de que era tan fuerte, me dijo, que el piloto le miró y le dijo, no sé si tienes que hacer algo antes de alistar para el final, pero no salimos de esto. Y él dijo, en este momento era como la nube, la tormenta se abrió y podía ver el sol. Y me dijo que el piloto apuntó el avión hacia esta abertura y salió de la tormenta y llegaron a su destino. Y cuando me estaba contando la historia, empezó a correr lágrimas por sus cachetes. Y me dijo, todos estos años, desde que era joven hasta ahora que soy mayor, nunca entendí por qué Dios me había dado más tiempo de vida hasta ahora. Ahora entiendo por qué. Porque me dio el tiempo para poder vivir suficiente para escuchar el evangelio y aceptar a Cristo como mi Salvador. Unos meses después de esto, durante nuestro viaje, se llamaba Don César. Don César partió a la presencia del Señor. En ese tiempo tenía cáncer. Y solo podía ponerme a pensar, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera ido a Bolivia? ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiera ido a Cochabamba para predicar el evangelio? Don César nunca hubiera tenido la oportunidad de escuchar el evangelio y aceptar a Cristo. Y ahora está en el cielo, y algún día vamos a reunirnos con Él y vamos a poder dar gloria y honra a nuestro Señor. Pero eso solo pasa si estamos dispuestos a poner a Dios en primer lugar. Y hay muchas personas alrededor de esta ciudad, en zonas, en comunas, en lugares, y hay un César que está esperando. Dios le ha dado un tiempo más para que alguien le anuncie el evangelio. ¿Quién irá? ¿Quién le llevará el evangelio? La única manera es si ponemos a Dios como primero. Vamos a orar.